Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video se estará explicando el proyecto de monitoreo en tiempo real de la temperatura y humedad utilizando un módulo Wi-Fi programable como el ESP8266 y también se utilizará un sensor de prueba como el DHT11. Contaremos con varias herramientas que serían como la protoboard, LED, conectores y resistencia. Estos serían los componentes del hardware que se utilizarán. También, como pueden ver, se crea una interfaz que mostrará en tiempo real los indicadores y la creación de una gráfica para saber el historial diario del monitoreo. Añadiremos un botón como opción para poder predecir y que se diga la predicción del día siguiente. Se colocarán dos alertas de la forma local de la página y de forma remota utilizando el chatbot de Telegram. Empezaremos explicando el frontend completo, después creamos nuestra base de datos, la conectividad que almacene los datos, después se crea una API que haga la conectividad al módulo utilizando un token. Se creará la predicción utilizando otra API y creando una red neural en Python. Después se crearán nuestras alertas que serían de forma local y de forma remota utilizando el bot de Telegram. Bueno, para comenzar con la explicación de todo lo que hicimos para lograr nuestro proyecto de monitoreo de la temperatura y la humedad, lo primero que vamos a hacer es explicar este código, el cual lo hemos dividido en bloques para así ser más concretos con la explicación. Este código que podemos ver aquí es un código realizado en Arduino, utilizado un módulo ESP8266 para leer la temperatura y humedad de un sensor DHT11 y enviar datos a un servidor mediante una solicitud HTTP POTS. Bueno, aquí comenzamos incluyendo nuestras librerías en el bloque 1. En el bloque 2, lo que hacemos, aquí, todo esto es el bloque 2, lo que hacemos es definir constantes y variables. Aquí se van a configurar los valores como el tipo de sensor de TH11, el nombre y la contraseña de la red. También vamos a obtener el token de la API para la autenticación y la URL del servidor a donde se enviarán los datos, que sería este. Este sería el servidor donde se van a mandar los datos. Bueno, en el bloque 3, que sería todo esto, método void, lo que haríamos sería configurar los pines y establecer la conexión Wi-Fi. ¿Qué se hace aquí? Bueno, aquí se configuran los pines que se utilizan para indicar el estado de la alerta de temperatura. Luego se establece la conexión Wi-Fi y se muestra la dirección IP asignada al módulo ESP8266. A continuación tenemos nuestro bloque 4, que sería el bucle principal. Es todo esto, aquí es como están viendo todo esto. ¿Qué, no, ¿Qué hace esto? Bueno, en este bucle loop, lo que se hace es que se leen los datos del sensor y se envían al servidor cada segundo, cada 5 segundos. Bueno, en cada itinerancia del bucle se leen valores de temperatura H y humedad. Perdón, se leen los valores de temperatura T y la humedad que la definimos como H. Bueno, entonces, si la temperatura es mayor o igual a 30, lo que hace este es que se establece el valor en 1 y se activa el pin de 6, el cual sería el bombillo verde que vemos en nuestro circuito. Y se desactiva el pin 7 de 7, que sería el rojo. De lo contrario, se establece valor en 2
aquí vemos. Y se activa el pin D7 rojo y se desactiva el pin D6 verde. Bueno, a continuación se crea una solicitud HTTP POST para enviar los datos del servidor especificado. Se agregan el encabezado y se incluyen los datos en el cuerpo de la solicitud. Después de enviar la solicitud, se verifica el código de respuesta HTTP. Si es 200, se muestra un mensaje de éxito y se activa el pin D5 amarillo, brevemente como indicación visual de que estamos recibiendo datos. Por último, se imprimen en el puerto serial de respuesta HTTP la humedad, la temperatura y el estado de alerta. Luego se liberan los recursos y se esperan el siguiente intervalo de tiempo determinado por timer delay. Bueno, ahora seguimos con el siguiente paso. Bueno, para la creación de nuestra base de datos o PHP Miami, en esta base de datos tenemos dos tablas, la cual sería alerta y registro. La alerta la tocaremos más adelante con lo que sería nuestra alerta remota y también nuestra alerta en el bot de Telegram. Bueno, para nuestra para nuestra base de tablas de registro, lo que usamos fue nuestro código, una variable llamada código de registro, humedad, temperatura y fecha de registro. Ahora vamos con el siguiente paso, que sería la conexión de la base de datos y el registro de datos. Continuando con nuestra explicación de nuestras conexiones a la base de datos, lo que hacemos es primero definir la clase database. Luego definimos el método estático connect, que se encarga de establecer conexiones en la base de datos, y utilizamos un bloque try catch para capturar posibles errores. Bueno, aquí lo primero que hacemos es definir las variables necesarias para la conexión con la base de datos, lo cual sería el host. También tendríamos el nombre de la base de datos, tendríamos el usuario del login, también la contraseña de este. Ahora creamos una instancia en la clase de la clase PDO que nos permitirá conectarnos a la base de datos. Ahí sería esta aquí. Y si todo sale bien, retornamos conexión. O si no, nos imprime un error al conectar con la base de datos. Ahora continuamos con el registro de datos. Para obtener los datos, para registrar nuestros datos en la base de datos, tenemos este código aquí, el cual lo hemos dividido en bloques. Nuestro primer bloque sería la declaración de propiedades y la creación de nuestro constructor, el cual nos permite hacer la conexión a la base de datos. Luego, en el bloque 2 tenemos los métodos header y setter, el cual consiste en crear estos métodos para cada propiedad y así administrar los datos de forma controlada. En el bloque 3, este método, lo que, lo que definimos como safe, nos permite guardar los valores de humedad y temperatura en la base de datos. Primero se obtienen los valores de humedad y temperatura utilizando los métodos header. Luego se construye una consulta SQL que inserta los valores en la tabla registro. En nuestro bloque 4, estas dos, este método se utiliza para obtener el último valor de humedad y temperatura registrado en la tabla registro. En el caso de get humedad, se construye una consulta SQL que selecciona el último valor de humedad ordenado por el código en forma descendente y limitado a un registro. Esta consulta se realiza en la base de datos. En nuestro bloque 5, este nos permite obtener el historial registrado de humedad y temperatura,
o sea, nos permite obtener 10 registros, los últimos 10 registros de humedad y temperatura registrados. Ya que obtenemos todos nuestros datos en la base de datos, se verían así en nuestro dashboard, en nuestra interfaz gráfica, la cual realizamos con una plantilla de Bootstrap, una plantilla paga. Ahora tenemos nuestro código futuretemperatura.py. Este código nos permitirá hacer un cálculo un cálculo o una predicción de la temperatura futura, o sea, de la temperatura que tendríamos el día siguiente. Para este código lo que hacemos es dividirlo en bloques para así irlo explicando brevemente de bloque en bloque. Primero tenemos el bloque número 1, donde importamos todas nuestras librerías necesarias, por ejemplo NumPy para operaciones matemáticas y manipulación de matrices, MLP Regressor para representar la red neuronal artificial, y Train Test Split para dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba, y Standard Scaler para estandarizar los datos. Bueno, nuestro segundo bloque se encarga, como podemos aquí, de definir una función llamada cálculo de temperatura que toma argumentos tiempo y temperatura. La función realizará un cálculo de temperatura basado en estos datos. En nuestro bloque 3 tenemos que este bloque se encarga de crear una lista X que contiene los valores enteros de elementos en la lista tiempo, y una lista Y que contiene los valores enteros de los elementos en la lista temperatura. Eso se hace mediante una comprensión de lista. En el bloque 4, aquí la lista X se convierte en un arreglo NumPy utilizando np.array. Luego se utiliza np-nestWises para expandir las dimensiones del arreglo X. Esto se hace para asegurarse de que tenga una forma adecuada para el entrenamiento de la red neuronal. En nuestro bloque 5, este bloque se encarga de crear una instancia en la clase Standard Scaler llamada Scaler para luego se llama al método fitTransform de Scaler para estandarizar los datos del arreglo X. Esto se ajusta el escalonamiento de los datos en función de la media y la desviación estándar de los datos. En nuestro bloque 6, como podemos ver, tenemos un bucle infinito que entrena nuestra red neuronal con una estructura de red de 2 capas ocultas de 8 neuronas cada una. Se utiliza un conjunto de datos dividido hasta que el puntaje coeficiente de determinación de la red neuronal en los datos de entrenamiento sea mayor a 0,90. Y en nuestro bloque 7 tenemos que este bloque se crea un nuevo arreglo NumPy llamado XNew con un solo valor de 9. Luego se utiliza Scaler para escalar el arreglo XNew mediante transforms. Finalmente se realiza una predicción de temperatura a la red neuronal entrenada MLPredict. En los datos escalados XNew Scaler, el valor de la predicción redondeada a 2 decimales y se devuelve como un resultado de la función. Ahora tenemos nuestro código app.py. Este código crea una aplicación Flask que escucha solicitudes PODs en la ruta app/future-temperature. Cuando se recibe una solicitud en esta ruta, se extraen los valores temperatura y hora del formulario de la solicitud. Se llena la función calcule temperatura con esos valores y se devuelve una respuesta JSON con la temperatura futura calculada. Para complementar, tenemos nuestro archivo data.py.
el cual este código genera sentencias de inserción SQL ficticias para insertar registros en una tabla llamada registro. Utiliza la biblioteca random para generar valores aleatorios de temperatura, humedad, hora y minutos. Luego utiliza la función print para mostrar las sentencias de inserción SQL en la salida. Cada sentencia de inserción incluye los valores generados en la cadena de texto para simular la inserción de registros en la tabla registro. El bucle se repite 100 veces para generar un total de 100 sentencias de inserción ficticia. Para nuestro bot de Telegram, primero que hacemos es crearnos nuestra función humedad node y también nos creamos la función de temperatura node. Le pasamos el tipo de alerta que queremos, le configuramos el tipo de mensaje que queremos y le pasamos el token de nuestro bot de Telegram. Bueno, ahora comenzamos con todo lo que oculta nuestro bot de Telegram. Dividimos nuestro código en bloques otra vez. Lo primero que hacemos es llamar a las funciones temperatura node y humedad node. En el segundo bloque lo que hacemos es importar al telebot, que proporciona una interfaz que interactúa con la API de Telegram que crea una instancia del objeto telebot y se le pasa como argumento al token de acceso del bot. Este token es necesario para autenticar y vincular el bot a nuestra cuenta de Telegram. En el bloque 3 lo que hacemos es, este bloque se definen dos manejadores de mensajes del bot de Telegram utilizando decoradores. Cada decorador está asociado a un comando específico que se puede ajustar en el chat. Cuando el usuario envía uno de estos comandos al bot, se ejecuta la función. Por ejemplo, /star, con el comando /star invoca la función bienvenida, que envía un mensaje de bienvenida al usuario, y con el /help invoca la función que muestra una lista de comandos disponibles para el usuario. En el bloque 4, nuestro bloque 4, este bloque se definen dos manejadores de mensajes adicionales asociados a los comandos temperatura y humedad. Estos manejadores invocan la función temperatura node y la humedad node respectivamente y envían la información obtenida como respuesta al usuario. O sea que cuando mandemos el comando /temperatura nos mandará qué temperatura se está manejando, se está obteniendo desde nuestro sensor, y cuando mandemos el /humedad nos mandará la humedad que se está midiendo en tiempo real. Y para terminar este código, lo que tenemos es nuestro bot.infinity_polling. Este bloque se inicia el bloque de eventos del bot utilizando el método infinity polling. Esto hace que el bot esté constantemente a la espera de nuevas interacciones y mensajes en el chat de Telegram. El bot responderá y ejecutará funciones correspondientes según los comandos recibidos.